Sigo con Walter y luego regresamos. Walter, buenos días, gracias por esperarnos. El tema de la aduana, usted sabe que siempre de los puertos, de los escáneres y de lo que siempre a la gente, y hay millón de mensajes, como también, le pido mil disculpas por eso, querido amigo, como también el tema de la famosa reserva, que por eso lo hemos invitado. Como siempre, es un gusto saludarlo. ¿Qué mismo dice la gente? Porque le voy a hacer una pregunta que no es periodística, pero es como dice, es coloquial, como dice la gente. ¿Qué mismo es el tema de que un candidato dice, una candidata, de los candidatos dice que va a coger, sí puede tomar una parte de la reserva que está en los bancos y otro dice que no? Por allí un querido amigo economista, Juan Carlos Jacome, me dice que los GATS podrían no entregar, sino decir que hacer como un fideicomiso. Yo lo que entiendo es que esto es muy riesgoso para el Ecuador, para todos los que tenemos alguito en los bancos, Walter, pero comienza a tocarse un tema de estos de la reserva y como que se manosea. Buenos días, gusto de saludarlo, querido amigo. Buenos días, Eduardo, Ramiro, amigos todos. Sí, es un tema, y la verdad es que es un tema técnico, en el sentido en que la gente, mucho dice, sí, pero si la plata está en la reserva, ¿para qué sirve? Como dice Rafael Correa, está sentado en bancos de afuera, que sirva aquí para el país. Pero no, la cosa no es así. O sea, alguna vez hubo plata en las reservas que era como un ahorro, ¿no? Como un ahorro para atender emergencias. Eso fue cuando, a raíz de que con Gustavo Noboa se dolarizó y después se hizo el OCP y comenzó a producirse más petróleo y a un buen precio, se comenzaron a formar fondos destinados justamente a atender emergencias y a darle que el mundo tenga más confianza en el país, porque cuando un país tiene plata, y tiene reservas para dificultades, entonces baja el riesgo y las empresas de otros países dicen quiero hacer negocio en ese lugar, en ese país por las condiciones que da. Vino el 2008 y hubo una momentánea crisis en la economía mundial y nacional y Rafael Correa usó toda la plata que había en esos fondos. Y entonces las reservas monetarias realmente lo que es los saldos de las cuentas que hay en el Banco Central, las cuentas que pertenecen a otros. ¿A quiénes pertenecen? Primero, las instituciones del sector público, e incluso el Seguro Social, que lo maneja el sector público, que pertenece a los afiliados, tienen cuentas allí, tienen las cuentas de donde giran sus cheques. Y también a los bancos se les obliga a tener una parte de su dinero allí en un encaje bancario, que se llaman reservas bancarias. Entonces, en ese sentido, la plata que está allí tiene dueño, todo tiene dueño. Y de hecho, lo que está depositado en el central no cubre a lo de los dueños, todo lo de los dueños, porque Rafael Correa se tomó una buena cantidad de dinero, se la gastó. Y entonces, lo que ha estado haciendo Guillermo Lasso ha sido restituyendo el dinero que se tomó el Estado. Eso fue un compromiso del acuerdo con el Fondo Monetario. Y es por eso que tampoco había dinero para invertir. O sea, como el gobierno de Correa se gastó la plata que pertenecía a otros, este gobierno la está devolviendo. Ahora, cuando se dice tomar la plata de las reservas, eso es como la gente lo ve, pero realmente eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que el gobierno le coloca unos bonos que el gobierno no tiene intenciones de pagar. Le coloca unos bonos al Banco Central. El Banco Central le acredita un valor, o sea, el Banco Central termina emitiendo dinero. Se supone que la dolarización es para impedir que el Banco Central emita dinero, porque eso nos causó tantos problemas, inflación, devaluación, etcétera. Emite dinero. Al emitir dinero el Banco Central, sí dinamiza en algo la economía, pero entonces al dinamizar algo la economía, comienza a necesitar importar más cosas, importa más insumos para la industria, importa más bienes terminados, importa más bienes de capital y paga con los dólares reales y con los dólares creados no puede pagar. Entonces, a las finales, el resultado de esto es que el país se va quedando sin dólares reales y tendríamos una dolarización sin dólares, lo cual no es sostenible.
Para evitar que suceda eso, lo que hizo el gobierno de Correa y que ahora promete hacer con más fuerza Andrés Arauz es restringir el que salga el dinero. Pusieron salvaguardas para las importaciones, pusieron un impuesto para que cada vez que se pague al exterior nos cueste más. El resultado entonces es que no salió tanto dinero al exterior por esa medida, pero entonces hubo exceso de dinero en el mercado interno para lo que producimos y causó inflación. Entonces, todo lo que todavía vivimos, por lo que hizo Rafael Correa, es que en el Ecuador, que por ejemplo tenemos un salario mínimo, el más alto de los países de la LADI, o sea, de América del Sur y México, junto con Chile, sin embargo, eso no quiere decir que el ecuatoriano que gana un salario mínimo vive mejor que un colombiano que gana un salario más bajo, porque en Colombia las cosas son más baratas. Nos hemos convertido en un país caro y por lo tanto hay una serie de cosas que ya no podemos producir porque otros países producen más baratos, porque el Ecuador se ha convertido en un país caro. Ese es un primer efecto. Y si se sigue tomando ese dinero, lo que resulta, como proponen los candidatos, mediante este mecanismo de emitir los dólares truchos, eso significa que si en algún momento dado los ecuatorianos necesitamos de una manera masiva sacar plata de los bancos, por ejemplo, en una gran recesión, perdemos empleo, no nos alcanza las pensiones del seguro y comenzamos a sacar la plata de nuestros ahorros del banco, en un momento los bancos van a poder decir, no tengo la plata porque el central se la prestó al gobierno. Entonces, en ese sentido, lo que se piensa hacer para tener un beneficio de corto plazo de una cierta reactivación de la economía causa problemas profundos en la economía y pone en peligro nuestro dinero que tenemos en el sistema financiero. En efecto, Walter, muy bien, muy claro lo que dice usted y lo tengo absolutamente, quedó absolutamente claro. Voy con otra pregunta del mismo tema. Tampoco la gente entiende mucho el asunto del déficit. Yo lo entiendo más. Hay un déficit, se suponía que íbamos a terminar con 4.000, ahora se dice que son 5.000. Pero el déficit, el presidente de la República y el gobierno del presidente Lazo lo ha ido reduciendo. Hay quienes dicen que esto solo beneficia a los tenedores de bono, y hay otros en cambio que dicen que se puede vivir con el déficit finalmente para irlo reduciendo de poco. Su criterio al respecto, ¿qué se debe hacer? ¿Es tan complicado lo uno? ¿Es verdad lo otro? Bueno, las dos cosas son válidas dentro del contexto en que se dan. O sea, cuando Rafael Correa se endeudó No tiene tan que ver la fuertemente, letra. a pesar de tener inmensos ingresos petroleros, si el dinero hubiera estado bien invertido, hubiera generado más crecimiento de la economía. Y si la economía crece más que la deuda, entonces no hay problemas con la deuda. Y esa es, o sea, para el gobierno se aplica lo de la lógica empresarial. Si un emprendedor o si una empresa se endeuda porque va a hacer crecer su negocio y va a facturar más, ¿qué importa la deuda? Si uno está ganando más y puede pagar la deuda con más facilidad. Entonces, pero el problema es de que hoy día nos estamos endeudando para el gasto corriente. Por ejemplo, la Corte Constitucional lo obligó al gobierno a subir los sueldos de los maestros sin financiamiento, fueron 500 millones de dólares más al año. Y entonces el resultado es de que el gobierno tenía que endeudarse en el exterior para pagar el sueldo de los maestros. No puede ser, uno tiene que endeudarse para las cosas que le van a generar más plata a futuro, si no, no, porque si no uno se está poniendo la soga al cuello, es como uno tarjetear para consumo, no, pues no tarjetear para consumo. Uno a lo mejor tarjetea para comprarse una camioneta porque con la camioneta va a estar trabajando y va a estar ganando más plata y va a poder pagar la tarjeta de crédito, pero no para consumo. Entonces, ahí hay ese problema. El déficit ha estado creciendo porque la presión del gasto es inmensa en Ecuador. Los gobiernos no logran controlar el gasto corriente. Y vemos el caso de lo que he dicho del sueldo de los maestros, pero los contratos en el sector público que significa que los sueldos en el sector público constantemente están subiendo, entonces aumenta el gasto por ese lado. Y por otra parte tenemos un subsidio a los combustibles absolutamente irracional, ¿no?
hay subsidios que se comprenden. Últimamente, desde hace más de una década atrás, tenemos la práctica de tener un subsidio directo a las personas más necesitadas, bonos de desarrollo humano, lo que hace sentido de que no podemos permitirnos que haya ecuatorianos que vayan a pasar hambre. No podemos hacer eso, hay que subsidiarlos, hay que ayudarlos para que salgan de esta situación, pero si no salen de esta situación, hay que ayudarlos, pero no esto de los combustibles. Entonces, el Estado tiene ese gasto de los combustibles que es enorme, gasto en el sentido que el combustible vale algo y tienen que subsidiar con otros ingresos que tienen por exportación de petróleo. Entonces, de pronto sigue creciendo el déficit y eso es lo que tenía que hacer Guillermo Lasso, porque en principio debe poderse resolver. Eso comenzó con Lenín Moreno a partir del 2020. Entonces, sí debemos primero es eh, controlar el gasto corriente, probablemente reducir el enorme subsidio de los combustibles, poner orden en el gasto del salario del sector público, no puedes crecer todo el tiempo, y si tenemos más endeudamiento, que sea para cosas que vayan a generar más movimiento económico, más riqueza, más empleo. En estos momentos tenemos un déficit enorme que básicamente tenemos que estar pagando créditos que se utilizaron para el pago de sueldos en el sector público. Entonces, en ese sentido, la situación está muy complicada. ¿Qué hacer con eso? Si el Ecuador no está en una buena relación con sus acreedores, si no se lo ve como un estado financiero, nadie les quiere prestar la plata. Las empresas no van a querer invertir, ni los nacionales ni los extranjeros. Cuando uno le va bien, es lo mismo que en el sector privado, cuando uno le va bien, todos los bancos lo llevan a prestar la plata. Si a uno le va mal, uno llama a los bancos y no le contesta las llamadas. Eso es también para un país, funciona de esa manera. Si uno tiene las cuentas arregladas, los bancos y los organismos multilaterales y las empresas dicen, invierto en ese país, le presto a ese país porque sé que me va a poder pagar. Por eso hay que sanear las cuentas. Y hoy día estamos en una situación muy mala y tenemos un riesgo país, el tercero más alto de América Latina, el peor, por supuesto, es Venezuela, que es un desastre, por más que ciertos candidatos digan lo contrario. El caso de Argentina, que se manejan muy mal, a pesar de ser un país lleno de gente muy preparada, y luego estamos nosotros en el tercero, y todos los países vecinos, Colombia, Chile, Perú, México, Brasil, consiguen dinero afuera barato, y nosotros dinero caro y con un déficit enorme. Entonces, con lo que me está diciendo, queda claro, queda muy claro que, a ver, no podemos cortar policías, no podemos cortar eh, maestros, ya lo de la corte que lo acaba de decir usted. El tema viene por el lado de los subsidios. Quiere decir que en este próximo gobierno gane la señora González o gane Daniel Noboa, ninguno de los dos va a meterle mano al tema porque es muy poco tiempo y es muy impopular es muy impopular, puede no ser responsable, pero es muy impopular eh, levantar un subsidio. Eso en primer término. Eh, y de otro lado, yo tengo la impresión, lo escuché hoy día a Daniel Noboa en una entrevista decir que él va a suspender a rajatabla, si es presidente, el impuesto a la salida de capitales. ¿Eso es positivo, Walter Spurrier, o es negativo? Bueno, el impuesto a la salida de capitales es un impuesto negativo, porque a las finales es un impuesto a la entrada de capitales. O sea, si de pronto uno ve digamos, una despensa llena de cosas ricas y uno dice, la puerta está abierta, y entonces uno entra, pero le dice, pero una vez que tú entras, te vamos a cerrar la puerta y te vamos encerrado. Entonces uno no entra. Lo mismo si es engañar a un pájaro que entra en una jaula porque hay alpiste y después le cierran la puerta. Entonces, el impuesto a la salida de divisas desestimula la entrada de divisas. Y la cantidad de divisas que tenemos adentro es poca en relación a la cantidad de divisas que hay en el mundo y que está buscando dónde invertir. O sea, en el mundo la plata sobra y buscan oportunidades a dónde ponérsela para que rinde el dinero. Entonces el país tiene que ser una fuente de captación de dinero para crecer, porque en el país hay mucho por hacer y es un país que tiene mucho potencial. Entonces el impuesto de divisas es negativo. El asunto es de que ya el país se acostumbró por tener un déficit
a tener ingresos por ese impuesto, por más que sea un impuesto negativo. Y dice, pues, ¿cómo lo reemplazo? ¿No? Pero ahí está el que hay que cortar el gasto público. Ahora, cuando se dice que no podemos recortar policías o maestros, pero lo que toda persona que alguna vez ha manejado una institución grande sabe que si uno le pone cráneo, es, hay manera de cómo poder hacer lo mismo con menos personal o, o de la otra manera, dar más servicios con el mismo personal. Fíjense, por ejemplo, en Quito se construyó una torre inmensa en el sur de la ciudad para albergar los ministerios del orden social. Pero yo me pregunto, y en ese enorme edificio, en esa plataforma que costó creo que 200 millones de dólares, ¿hay acaso dispensarios médicos? ¿Hay acaso escuelas? No, es solamente burocracia. Entonces uno tiene que preguntarse qué porcentaje del rol de pagos del Ministerio de Educación va a la administración. Porque cuando un político o una persona influyente le dice al político, quiero un cargo del Ministerio de Educación, le dice, bueno, lo voy a mandar a Quinindé que dé clases. No, 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 yo quiero en Quito porque quiero estar en una oficina en Quito y ahí puedo bajar y hay unos restaurantes muy ricos abajo, me reúno con mis amigos, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuánto porcentaje del Ministerio del presupuesto de educación, de salud, etcétera, se va en gastos generales y no en servicios directos a la población? Entonces, ahí es donde si los ministerios del sector público se manejasen con criterio de eficiencia administrativa, probablemente hay una enorme cantidad de gente que se le dice o va al campo a trabajar, va al campo, quiero decir, a una escuela o a un hospital o donde sea a trabajar, pero ya no en una oficina. Pero eso también los contratos colectivos del sector público lo dificultan enormemente. Entonces sí se puede hacer algo más eficiente desde ese punto de vista. Sigue con la entrevista Bolívar San Martín, por favor. Gracias, Eduardo. Economista Spurrier, preocupante lo que señala, sí, y coincidimos en el tema de los subsidios, porque en algún momento sincerar los precios de los combustibles, eso sería ya, ¿qué se le digo? Al menos en esta campaña presidencial, hablar con la sinceridad del tema sería ponerse una soga al cuello. Y le pregunto, mi pregunta es, porque usted hace un momento hizo alusión a que efectivamente hay un gasto impresionante, al menos en el tema también burocrático. Es una cantidad para mí abismal y lo consideran también muchos ecuatorianos como tal. Ahora, el tema es de los multilaterales, estos organismos de préstamos, ¿cómo harán los próximos binomios presidenciales? Porque permanentemente ellos están a través de estas cadenas de medios de comunicación señalando los problemas del Ecuador, pero no nos dicen cómo lo van a hacer. A mí lo que me preocupa es el hecho del cómo, porque ya los problemas están ahí, muy claros, y usted también que lo explica de forma didáctica. Pero reitero, ¿cómo vamos nosotros a hacer garantía para préstamos internacionales? Porque no veo de otra manera, salvo que por ahí liberen el precio de los combustibles, salvo que incrementan impuestos, pero no veo otra forma de que podamos nosotros cubrir esta brecha fiscal o este déficit fiscal, que el gobierno habla de 2.000 millones y otros analistas como usted habla de 4.000, 5.000. ¿Cómo nos sinceramos en este tema, economista Spurrier? Bueno, el tema del déficit, si uno tiene las políticas correctas, lo que cuenta es hacia dónde vamos. De momento en que se piense que estamos yendo por un buen camino, entonces se sabe que el déficit se va a suceder en algún momento y lo importante es que vayamos pudiendo cumplir con los compromisos que tenemos a nivel intermedio. O sea, todos los que hemos en algún momento tenido una deuda muy grande, sabemos, nuestros acreedores dicen, va por buen camino, lo podemos aguantar porque igual me está pagando los intereses y sé que algún día va a terminar de arreglar su situación económica. El asunto es que eso no lo hemos podido hacer porque nuestro sistema político es inoperante, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Guillermo Lasso, como ya sabía que estaba comprometido para reducir el problema fiscal, su política era atraer inversión privada.
Recordemos la cantidad de eventos que hizo para traer inversión privada y se firmaron cantidades de acuerdos de inversión, pero no se han cumplido. ¿Y por qué no se han cumplido? Bueno, de pronto la Corte Constitucional comienza a poner una serie de restricciones a la, de tipo de consultas con las comunidades, de permisos ambientales, sumamente engorrosos. Y por otra parte, el Ministerio del Ambiente es incapaz de manejar toda esa enorme complicación. Y entonces algo que en principio es sano, saludable, de que toda inversión tenga que cumplir con ciertos requerimientos de arreglo con las comunidades y de cuidado ambiental, de pronto los queremos introducir obligatoriamente y han trabado la inversión. Entonces hay proyectos de inversión de toda naturaleza, no solamente mineros y petroleros, de toda naturaleza, que están parados porque no pueden tener permiso de inversión. Es como si el día de mañana se dijera que por razones ecológicas se prohíbe que hayan vehículos de automotor o vehículos de combustión interna y que todos tienen que ser eléctricos. Una parálisis se produce en el país porque no todo el mundo, o sea, son pocos los que tienen carros eléctricos. A lo mejor una cosa muy buena que suceda, pero no puede trabarse una actividad poniendo normas, o sea, tiene que haber un poquito de sensatez, de ver las realidades con los objetivos y ver de qué manera se hace un cambio armónico. Ahora está paralizada la inversión en el país, o sea, hay miles de millones de dólares que quieren ingresar al país, de ecuatorianos con dinero propio o con préstamos de afuera o desde el exterior, que quieren ingresar al país para invertir, que daría un dinamismo a la economía, que crearía empleo. La gente que tiene empleo también gasta más y por lo tanto hay lo que llaman empleo secundario y está paralizado porque de pronto hay unos reglamentos imposibles de cumplir en el corto plazo y un ministerio que tiene que manejar esos reglamentos y que no sabe cómo hacerlo. Ahora, por ejemplo, la Corte está viendo, Leonidas Issa, que le lleva la contra a todo, porque él quiere tirar abajo el sistema, ha objetado el mecanismo que adoptó el gobierno para cumplir con las normas ambientales que establece la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional paralizó el decreto ejecutivo Guillermo Lazo, paralizó esa inversión. Entonces, si de pronto hubiera menos trabas en el asunto, el país va a salir adelante, el país tiene un enorme potencial. Somos nosotros los que nos estamos haciendo el harakiri. Yo no veo las cosas así en los países vecinos, lamentablemente no los veo tan insensatos, nos hemos vuelto muy insensatos y tomamos decisiones que nos están haciendo daño, estamos haciendo un harakiri. Porque, por dos cosas. Una, porque dicen que el dinero hay en el mundo, pero es lo que usted señala, son las trabas y esta política interna, y ahí derivamos entonces en el caso de Perú y Colombia. Al igual que en el Ecuador también ha habido una estabilidad política, pero tienen ellos un plan trazado en materia económica, lo que no ha acontecido en el Ecuador. Pero ¿por qué entonces esta tara, si se quiere, economista Spurrier? Bueno, esta tara yo creo que es porque, bueno, la verdad es que la explicación así contundente no la tengo hipótesis, o sea, cosas que pueden probarse que están correctas o incorrectas. Yeah. Hay países que han han tocado fondo y han dado con una solución adecuada y por otra parte la sociedad ha aceptado las soluciones que se han dado. Por ejemplo, hubo la terrible dictadura de Pinochet, pero Pinochet dio, aparte de, digamos, terrible en su costo humano, acertó con una manera de organizar la economía que la dictadura paralela que hubo en Argentina no acertó. En ambos mucho costo humano, pero en Argentina se equivocó Videla y compañía. Aquí en la parte económica, Pinochet escogió los asesores adecuados, se le tomó algunos años y la economía despegó. Eso pasó en Chile. En el Perú, como todos sabemos, pues que Perú y Chile tienen tenido relaciones tensas, incluso fronterizas. Cuando en Perú se dieron cuenta que Chile se estaba disparando en cuanto a su potencial y que iba a ser un país mucho más avanzado, cuando fue electo Fujimori, él tomó el plan de rival que derrotó, que fue Vargas Llosa,
se aplicó un liberalismo económico y él hizo algo muy parecido a lo que hizo Correa. Hizo un autogolpe y tuvo todos los poderes y pasó como una década con poderes muy fuertes, después hizo, por supuesto, una reelección, etcétera. Lo mismo que Correa después copió. Pero él aprovechó eso para poner una política económica muy parecida a la que tenía Chile. Y luego Perú ha despegado. Y después Fujimori cayó en desgracia, estado preso, etcétera. Y cada gobierno que llega en Chile, en Perú, es opositor del anterior, pero ninguno ha cambiado la política económica. Así Entonces, entonces los agentes económicos del Perú, nacionales y extranjeros, ven cómo tú van presidentes, suben de izquierda, suben de derecha, militares, indígenas, lo que sea, y no les importa. Porque dice, eso es lo político, en lo económico no han cambiado las reglas y por eso Perú tiene un comportamiento económico, un desempeño económico muy superior al nuestro. Son dos países que han superado la situación por esos motivos, porque han tocado fondo y quizás por eso nosotros no nos ponemos de acuerdo para resolver nuestros problemas. Sí, efectivamente, economista Spurrier, que al final, como usted bien lo señaló en el caso de Chile también, perfectamente hay siempre gobiernos de derecha e izquierda, si bien es cierto tienen sus problemas políticos internos, pero en materia económica están muy claros el norte a seguir. Gracias, economista Spurrier, por habernos acompañado a esta hora. Gracias, Bolívar. Gracias, Eduardo. Gracias, Ramiro. Gracias a todos los que hacen I-99. Muy gentil, muchas gracias y buen día. Bien, 9 horas 53 minutos que hacemos.